hablamos acerca de la importancia del pedimento y también hablamos de su definición que viene en el artículo 2, fracción 16 de la ley aduanera. Tenemos que tenerlo muy claro. El martes pasado vimos el fundamento del pedimento. Obviamente, bueno, pues es el anexo 22, sus apéndices, anexo 1, entonces, y lo empezamos a escudriñar, a descubrir de qué manera vamos nosotros a poder llenar el pedimento, los apéndices, que mucha gente no los conocía. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer este recuento de toda esta parte y terminar los apéndices que nos quedamos para que los puedan checar de manera completa. Así que voy a compartir pantalla para comenzar con nuestro tema. Permítanme un segundo, por favor. Ok, bueno, nuestro tema de hoy es el pedimento. Estamos hablando de esta tercera entrega de este tema súper interesante. Vamos a comenzar con esta parte. Quiero que se lleven ustedes 5 puntos, el top 5 del pedimento. Esto es sumamente importante. Número 1, denme un segundo. A ver, creo que se está viendo doble, me parece. Denme un segundo. Déjenme checar porque sí. A ver ahí, creo que listo. Dani, ¿se ve bien la imagen? Sí, sin ningún problema. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, el número 1, es importante no olvidar que el pedimento es una declaración. Esto no lo debes olvidar. El pedimento es una declaración. Recordábamos por qué es una declaración. Bueno, porque el importador, el exportador va a informarle a la autoridad aduanera mediante o a través del agente aduanal qué es la mercancía que va a importar o exportar. Le va a establecer sus datos fiscales, le va obviamente también a decir toda esta parte de qué es lo que va a importar, qué tipo de mercancía, ¿sí? Entonces, la autoridad va a recibir este documento y hasta el momento que en el despacho, entonces es cuando realmente va a poder revisar la mercancía. Entonces, lo que está haciendo es una declaración, le está manifestando el tipo de mercancía y todos los datos, el tráfico, el régimen, etcétera, en este documento. Entonces, el pedimento es una declaración. Número 2, el pedimento es un documento electrónico. No olvides que se llena, ¿sí?, de manera electrónica. Es un formato en el que se suben datos y después a través del prevalidador el agente aduanal lo valida y lo envía al sistema electrónico aduanero. Número 3, se genera y se transmite. Efectivamente, este documento tiene que transmitirse para que cause efectos y obviamente la autoridad tenga presente este documento, tiene que ser transmitido ante el sistema electrónico aduanero. Número 4, grava, regula la entrada y salida. ¿De acuerdo? Obviamente es el único documento mediante el cual se va a poder acreditar la legal estancia de una mercancía en el país. Esto nos va a asegurar que la mercancía obviamente se sujetó a las formalidades del procedimiento y por lo tanto estas mercancías entonces entraron, ¿sí?, y salieron mediante este procedimiento y el documento que lo va a avalar es un pedimento. Número 5, tenemos el tema de la información. ¿Qué tipo de información tiene? Bueno, pues este pedimento, la información que va a tener o que va a incluir precisamente es las mercancías, es decir, se van a clasificar las mercancías, ¿sí? Tenemos todo el tema del tráfico aduanero, es decir, nos va a establecer en este documento si es por carretero, si es un medio, un transporte carretero, férreo, marítimo o aéreo. Y finalmente, el régimen aduanero. Recuerda que tenemos 6 tipos de regímenes, entonces se va a establecer también en este pedimento qué tipo de régimen estás utilizando para importar o exportar tu mercancía. Entonces, estos 5 puntos no tienes que olvidar, son el top 5 del pedimento. Muy bien.
El pedimento y la operación aduanera es muy importante. Este tema vamos a tener incluso un taller, vamos a buscar la manera de que entiendas perfectamente este tema. Es muy importante que comprendas cómo se da todo este tema de la operación aduanera. ¿De acuerdo? El pedimento, bueno, pues encontramos su fundamento en el artículo 2 de la fracción 16 de la ley aduanera. ¿Y cuál es su proceso? ¿Cómo es este proceso del pedimento? Bueno, pues primeramente el pedimento lo que vamos a hacer es elaborarlo. Se va a elaborar y esta elaboración se hace a través de los prevalidadores. Este tema vamos a entrar en el taller de manera más profunda, pero estos prevalidadores son sistemas y que, bueno, pues en la actualidad, por ejemplo, la CAREM, que es la Confederación de Agentes Aduanales, es uno de los más importantes. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues es todo un sistema, lo que hacen es que validan precisamente que todo lo que se vierte en estos documentos en el pedimento cumpla con las características, los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos que establece el SAT para poder ser transmitido. Entonces, bueno, su fundamento, que es muy importante, que tengamos el fundamento. Muchas veces hay pláticas, talleres que hablan y que la práctica y que sí, pero no te fundamentan. Acuérdense o aprendan o exijan que lo que se esté hablando también te lo fundamenten. En dónde, en qué parte de la ley, del reglamento, de las reglas, incluso del Código Fiscal se establece lo que uno está diciendo. En este caso, la prevalidación se encuentra en el artículo 16A de la ley aduanera y es el paso. O sea, tú vas a llenar este pedimento mediante estos sistemas que obviamente tienen los agentes aduanales. No olvides que para poder importar o exportar necesitas un agente aduanal, ¿de acuerdo? Entonces el agente aduanal, a través de la prevalidación de este sistema, listo, se fue la señal, pero ya regresó. Ha estado todo el día este tema bien complicado con el internet, pero miren, aquí estamos. Vamos a continuar, vamos a continuar. Denme un segundo. Listo. Dani, ¿ya se ve? Sí, ¿verdad? Así es. Bueno. Todo bien, sigue transmitiendo en Facebook también. Perfecto. Ahí a todos nuestros amigos de Facebook ya estamos de nuevo. Voy a recorrerme un poquito. Ahí está. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta parte es muy interesante porque este es el proceso que sigue el pedimento. Entonces, primero lo vamos a elaborar. Tiene que ser a través de un prevalidador, artículo 16 de la ley aduanera. ¿Quién lo hace? El agente aduanal. ¿Ok? Y se va a transmitir una vez que ya está cargado en este sistema, en el prevalidador, el agente aduanal, obviamente ya realizó el pago y bueno, pues se pasa al sistema electrónico aduanero, se transmite al sistema electrónico aduanero, su fundamento es el artículo 6 y 36 de la ley aduanera. Una vez que este sistema se transmitió el pedimento al sistema electrónico aduanero, bueno, ya lo tiene obviamente la autoridad aduanera ya lo tiene, puede revisarlo. Aquí todavía la mercancía no está, no ha llegado obviamente a, no ha pasado al despacho aduanero. Entonces todavía no llega esa mercancía. Sin embargo, recuerda que la gente, en el caso de la autoridad, puede revisar desde este momento en el que está prevalidando el pedimento, ya puede estar checando pues muchos datos como verificando tu domicilio, verificando qué proveedor estás declarando, qué tipo de mercancía. Entonces esto es muy importante. El siguiente paso de tu pedimento es el despacho aduanero. En este momento, cuando tú ya te presentas al despacho aduanero, artículo 35 de la ley aduanera,
Obviamente ya en este momento ya se convierte en el famoso DODA, el documento de operación aduanera, este documento que te va a, es un documento simplificado, lo vamos a ver en un momento, ya es el documento que presentas ante la aduana, ¿sí? Al módulo de selección automatizado se presenta junto con la mercancía, es decir, ya lleva, ya está físicamente la mercancía en este momento, está físicamente, presentas tu DODA y bueno, pues entra la mercancía. ¿Qué sigue después de este paso? Bueno, viene el mecanismo de selección automatizado, artículo 43 de la ley aduanera. En este momento, lo que va a suceder es que se va a activar el mecanismo de selección automatizado a través de esta selección de datos, en donde se va a establecer si le toca el reconocimiento aduanero o también llamado semáforo rojo o el semáforo verde, que es el libre desaduanamiento. En caso de que toque libre desaduanamiento, bueno, pues la mercancía sale ya de este lugar, sale de la aduana y continúa obviamente su destino, ya sea para comercializarse o para el uso de la persona que está importando o exportando. En el caso de que derivado de este mecanismo de selección, acuérdense que estamos en el despacho, está la mercancía en la aduana, ¿sí? Entonces viene el reconocimiento aduanero, si te toca rojo, artículo 2, fracción 15 de la ley aduanera, y es este examen de mercancías que va a hacer la autoridad para revisar, obviamente, que todo lo que tú pusiste en tu pedimento sea real, es decir, esté físicamente. ¿De acuerdo? Esto es de manera aleatoria, realmente no puedes saber si te llega a tocar rojo o verde, entonces es muy importante lo que estamos viendo, el llenado del pedimento, cumplir claramente con las claves, no equivocarnos porque vienen obviamente los datos inexactos, vienen las multas, puede llegar un PAMA, te pueden embargar tu mercancía y es todo un tema muy complicado. Entonces, este es el procedimiento, el camino que sigue tu pedimento. No queda ahí, una vez que sales de la aduana, bueno, acuérdate que tu pedimento te va a servir, y eso lo vimos en nuestro primer programa, el 146 de la ley aduanera, te sirve precisamente para acreditar la legal estancia y tenencia de tu mercancía. Entonces, muy importante que siempre tengas este documento, a la mano, o en caso de que vendas la mercancía, recordar que tienes que emitir un CFDI y mencionar que obviamente deriva de una operación de comercio exterior y exigir, si eres el comprador de segunda mano, pues este CFDI más una copia tal vez del pedimento, ¿de acuerdo? Para acreditar en caso de que te llegara alguna revisión por parte de la autoridad. Importante no olvidar cuál es el fundamento para el llenado del pedimento. El fundamento para el llenado del pedimento, no olvides que es precisamente el anexo 22 de ¿qué? De las reglas generales de comercio exterior. Hemos estado platicando mucho acerca de este tema. Las reglas generales de comercio exterior, su importancia, el anexo 22 y sus apéndices. Son 23 apéndices, pero bueno, tenemos el apéndice 20 derogado, entonces prácticamente en uso son 22. Y tenemos el anexo 1 de estas reglas generales de comercio exterior. Recuerda que el anexo 22 es el llenado del pedimento, lo vamos a ver en un momento, nos va precisamente a ayudar a llenar de manera fácil y clara el pedimento, cada uno de los rubros que tiene. Y sus apéndices, como lo vimos la clase, bueno, en el programa pasado, bueno, pues estos apéndices nos van a ayudar a todo este tema de las claves, a entender, bueno, que el pedimento en su estructura no lleva casi letras, no podemos poner kilos, no podemos poner que viene de China como tal, tenemos que respetar el llenado y esto nos lo va a dar que los 22 apéndices. El anexo primero de las reglas generales de comercio exterior, estamos refrescando un poco lo que estuvimos viendo, pues en este vamos a encontrar todos los formatos y aquí es donde vamos a encontrar el formato precisamente del pedimento para que podamos llenarlo. Recuerda que no es un formato que tú puedas imprimir y llenarlo a mano. Recuerda que esto se hace a través del prevalidador con tu firma electrónica, lo tiene que validar el agente aduanal y es quien lo transmite a través de este prevalidador al sistema electrónico aduanero. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una liga, en un momento se las voy a compartir porque ya lo he estado dando en varias ocasiones, hemos estado dando este link porque es donde puedes tú obtener
las reglas, los anexos están actualizados. Vienen de hecho todas las reformas. No olvides que debes de checar todas estas reformas. Checarlas en qué sentido, porque algún precepto legal puede haber sido modificado y si no te das cuenta, pues obviamente esto tienes, pues sí, consecuencias. ¿De acuerdo? ¿Qué apartados son importantes o qué apartados vienen en el pedimento? Bueno, pues el pedimento número 1 tiene su encabezado. Recordarás que en el encabezado del pedimento estuvimos llenando el tema del pedimento, cómo estructuramos esta figura, que son los 2 últimos dígitos del año. Vimos también el tema, viene la aduana, los 2 dígitos, la patente, el último año de la fecha del año que se está validando, que se está tramitando el pedimento y los 7 números que tiene cada uno de los agentes aduanales. También vimos en el encabezado, pues que tenemos el tipo de operación. Recuerda que el tipo de operación es si es una importación o exportación. La clave del pedimento, no olvides, eso viene en el apéndice 2. Ahí vamos a ver si es una 1, una IN, una 3. Eso depende de qué tipo de operación vas a hacer, ya sea a la importación o a la exportación. Los datos del importador o exportador, bueno, pues vimos que en general va su RFC, su CURP, el domicilio. Debes de tener mucho cuidado en el domicilio. Aun cuando en el tema aduanero las autoridades obviamente no se meten en temas, sino pueden revisar el tema de declaraciones, porque es una causal de suspensión del padrón de importadores. Recuerda que para que puedas importar y en casos especiales para la exportación necesitamos el padrón de importadores, exportadores o el sectorial. Y existen causales de suspensión donde te pueden bajar el switch y no puedes ya realizar operaciones. Y entre ellas está este tema del domicilio, el tema de no estar al corriente en tus declaraciones. Aun cuando son temas fiscales, nos pueden afectar. Entonces, aquí en este apartado del domicilio, es muy importante que no olvides que debe ser tu domicilio fiscal, ¿de acuerdo? El domicilio fiscal que tienes dado de alta, donde el SAT va a revisarlo y te va a ir a visitar. Ahorita, ojo, la autoridad no tiene, entre comillas, no puede realizarte ahorita cualquier acto de fiscalización. No debería, ¿por qué? Por las circunstancias que estamos viviendo. Hoy en día, pues la mayoría de los negocios están cerrados, no se está trabajando, se está teniendo un tema de confinamiento. Entonces, bueno, pues realmente los temas de visitas han sido por el momento suspendidos. Porque obviamente esta parte no es procedente por las circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, pues las autoridades tienen otro tipo de verificaciones, de auditorías electrónicas a través del buzón tributario, entonces pues no necesitan ir a visitar. ¿Ok? Entonces, es muy importante que al momento que estés realizando tu operación aduanera, en esta parte del pedimento, tú estés más bien localizado. Esto es sumamente importante, que estés localizado. De lo contrario, vamos a tener problemas. Esta es una causal de suspensión, de embargo de mercancías, obviamente te inician un pago. Otro tema también viene la cuestión de los incrementables. Recuerda, punto importante, si tú no declaras los incrementables, ¿qué son estos? Son fletes, seguros, toda esta logística que tú realizaste para poder llevar o traer tu mercancía. Clave aquí, ojo, tip, que es donde se va la autoridad y te multa, Incoterms. Tiene que coincidir el Incoterm con el tipo de transporte, con el tipo, o sea, con la ruta que está siguiendo, con el origen y destino de la mercancía. ¿De acuerdo? Es muy importante. Mucha gente no le toma atención a los Incoterms, que son estos términos, obviamente, para poder negociar, ¿sí? Y convenir que la persona, el comprador o el vendedor acuerdan cómo va a ser esta forma de logísticamente el transporte, cómo lo van a hacer, qué tipo de seguros para proteger la mercancía, quién va a pagar los gastos de trámite aduanera a la importación, a la exportación, pero todo esto también tiene que ver con estos gastos que se están haciendo. Obviamente siempre hay gastos, entonces no puedes dejarlos fuera. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra base gravable para calcular los impuestos. Y en esta parte es donde la autoridad aduanera está revisando los pedimentos y se está yendo
a tipos de operaciones donde viene por carretero y señalaron un Incoterm marítimo. Ha pasado. Entonces, obviamente esto es un campo multable. Cuadro de liquidación, pues es obviamente la parte donde se van a establecer qué tipo de impuestos vamos a pagar. ¿Ok? Los impuestos al comercio exterior, no olvides que es el impuesto general de importación o exportación que viene en la Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la tarifa. También el IVA es un impuesto que se paga en materia de comercio exterior. El derecho de trámite aduanero no es un impuesto, es un derecho conforme a la Ley de Derechos del 49, donde, bueno, pues tienes que pagar esta cuestión de trámite, este derecho que cobra pues prácticamente la federación. Y la prevalidación, que es el trámite por la transmisión del pedimento. Generar este pedimento, obviamente, se tiene que pagar. Datos del proveedor y destinatario, muy importante, tienes que señalar en el pedimento a quién le estás comprando la mercancía o a quién le estás vendiendo. Ojo en este punto. Muchas veces, hoy en día por la pandemia han parado los procedimientos, pero las autoridades aduaneras tienen áreas donde puedes, en este caso, donde pueden revisar y preguntar a los consulados, al ICE, a la aduana americana o al país que esté realizando la operación como proveedor o destinatario, pues obviamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues preguntan si realmente validan la operación que realizaron contigo. Esto es muy importante. Entonces, si no es así, también es una causal de suspensión, también es una causal de embargo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante en estos campos. Estamos viendo los apartados principales que contiene un pedimento. Medios de transporte tenemos que establecer, y esto va muy de la mano, como les digo, con el Incoterm, con el tema de los incrementables, porque tenemos que establecer esta ruta, hacer una cuestión lógica, ¿de acuerdo? Si viene de Estados Unidos, bueno, pues lo más lógico es que entre vía férrea o que entre vía carretera. Si viene de Asia, bueno, pues es marítimo. Entonces, este tema también se verifica. No podemos poner nada más el que queramos, porque todo esto también es revisado por la autoridad aduanera. Identificadores y observaciones, bueno, vimos la vez pasada que teníamos estos identificadores, bueno, pues sí, si traía regulaciones o restricciones no arancelarias, había que ponerlas bajo clave. Si está bajo trato preferencial, alguna observación, si el pedimento se está rectificando, alguna aclaración. El campo de mercancías, pues es un campo sumamente importante, pues es el apartado de la clasificación de estas mercancías. Este apartado donde vamos a utilizar es la columna vertebral del pedimento, la clasificación arancelaria. Tú tienes que a través del sistema armonizado que determinar un código que es conocido como fracción arancelaria a 8 números, actualmente más el NICO, es decir, la fracción no es de 10 dígitos, tengan mucho cuidado, la fracción es de 8, sí que es capítulo, partida, subpartida y la fracción arancelaria, más el NICO, que es este número de identificación comercial que me va a dar un tema estadístico. Entonces, obviamente esto es importante, no hay fracción arancelaria a 10 dígitos, es a 8 más el NICO. ¿Pero qué nos da la fracción? Pues lo más importante, el arancel, que es lo que voy a pagar de impuesto, cuánto impuesto voy a pagar sobre el valor de las mercancías. Entonces, el valor de las mercancías que te está dando tu proveedor o lo que tú estás vendiendo, más el tema de incrementables, a eso obviamente vas a hacerle el cálculo, más el impuesto que te determine la tarifa, el 15, el 10%, dependiendo de la mercancía. Además, como vimos la vez pasada que hicimos el ejercicio del CISEX, ¿sí? Se recordarán que, bueno, pues en este metimos la fracción y nos arroja las regulaciones y restricciones. Entonces, realmente la fracción nos da todo. O sea, y son mercancías, son las que se pueden clasificar a través de la LIGE y que contiene obviamente la tarifa. Y finalmente, bueno, pues datos del agente aduanal, que pues es la persona, nuestro representante ante la autoridad, quien genera el pedimento y que de acuerdo al 54 de la ley aduanera, bueno, pues esta figura tiene la obligación de determinar precisamente la clasificación arancelaria, de determinar el régimen aduanero. Entonces es muy importante y va a ser responsable solidario durante el despacho. Si recuerdan la lámina que vimos, bueno, pues el agente aduanal desde el momento de la prevalidación, bueno, pues los datos que está vertiendo el agente aduanal no sería responsable mientras se compruebe que los datos todos fueron
obviamente proporcionados por el importador o el exportador. A través ya, una vez que el pedimento se presenta ante el módulo de selección para su despacho, pues ya tiene responsabilidades respecto de este documento. Si tienen dudas, algún comentario, preguntas, por favor, están nuestros chats abiertos, está también en Facebook, gracias a todos los que nos están viendo. Este es el pedimento donde obtenemos este formato. Por favor, de verdad, si tienen curiosidad, chequen. Hay mucha gente que no sabe ni de dónde se obtiene este formato. Sí hay un lugar donde se obtiene y está actualizado. De hecho, se actualizó apenas en diciembre de este año, pues no, en diciembre del 2020, es el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Ahorita, tanto en Face como en Zoom, voy a subir el link donde pueden, obviamente, checar esta parte de los anexos y las reglas generales de comercio exterior. Este es nuestro pedimento. Aquí vemos claramente, bueno, pues esta parte es lo que analizamos como encabezado. Vimos la vez pasada, bueno, cómo generamos el pedimento, cómo se hace todo este llenado de estos campos a través de los apéndices y del anexo 22, ¿de acuerdo? Vemos el tema del pedimento, qué tipo de operación, la clave, el régimen que vamos a establecerle, el tipo de transporte, el tema de los datos del importador-exportador, ¿ok? Los incrementables, ¿sí? En este caso, esta es la primera parte, viene hasta el cuadro de liquidación y en su segunda hoja viene el tema de la fracción arancelaria. Ahorita vamos a ver el anexo 22. Y el siguiente formato es precisamente el DODA, el documento de operación aduanero para despacho aduanero. Este documento es el que ya se presenta directamente ante el módulo de selección, es decir, ante la aduana, a cualquiera de las 49 aduanas que tenemos en el país, pues en estas 49 aduanas se presenta este documento, el personal de la aduana pistolea este QR y aparece obviamente toda la información, como vimos al principio, explicamos el proceso, pues ahí entra en acción el mecanismo de selección automatizado y se establece en ese momento si le toca reconocimiento o libre desaduanamiento. Y bueno, pues si es como platicábamos, si es verde se va, si rojo le toca entonces reconocimiento aduanero a esas mercancías, ¿de acuerdo? Muy bien. Los apéndices de este anexo 22, aquí están enlistados. El apéndice 1 es, vamos a encontrar las aduanas, las 49 aduanas, las claves. Es decir, aquí en estos apéndices del anexo 22, recuerden que vamos a tener, obviamente, esta parte de las claves, cómo vamos a llenar. Ahorita vamos a ir a la práctica para que vean todos estos temas. Entonces, tenemos en este apéndice 1 las aduanas, las claves de pedimento, los medios de transporte. Es decir, si tú tienes un medio de transporte de carretero, bueno, pues tenemos que irnos a este código, las claves de moneda, los recintos fiscales, unidades de medida, identificadores, las reglas, las regulaciones y restricciones no arancelarias, tipos de contenedores, las claves de métodos de valoración. Ahorita los vamos a checar. Las contribuciones, gravámenes, derechos, la forma de pago, términos de facturación, destino de la mercancía, qué tipo de régimen aduanero es, código de bancos, tipos de tasa. Tenemos también clasificación de sustancias peligrosas, son claves. Acuérdense que todo este apéndice, los apéndices son claves, ¿de acuerdo? El 20 lo tenemos derogado, recintos fiscalizados estratégicos, características tecnológicas y el pago electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, en estos apéndices, lo que vamos a encontrar precisamente es todas las claves que tenemos en este caso. Bueno, hemos terminado ya nuestra presentación, vamos a ir ahora un poco a la práctica, a que vean cómo se utilizan estos anexos. Les voy a compartir también el link para que puedan accesar a estas reglas, a estos anexos. ¿Cómo vamos a aprender a llenar un pedimento? Obviamente de esta manera. Es un poco complicado cuando tú eres estudiante, cuando no estás dentro de una empresa, porque para acceder a estos sistemas necesitamos nuestra firma electrónica, es decir, no se puede hacer de alguna manera como jugando. Entonces, tienes que hacerlo a través de estas maneras, como pues entrando a tu anexo 1, ahí bajamos que
Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver. Aquí están. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, Dani? Gracias. Gracias, porque luego estoy, hable y ya ni se ve ahí el tema. Ok, perfecto. Entonces, saludos a todos los que se están conectando en Facebook. Gracias. Y a todos los que están aquí con sus en Zoom. Preguntas, cualquier duda, por favor, en el chat. Al final vamos a abrir micrófonos para que puedan preguntar si tienen alguna duda. Ok. Este es el link que les voy a compartir. Aquí está, obviamente, el tema de las reglas, ¿sí? Están las reglas generales de comercio exterior, sus 22 anexos, y acuérdense que en el anexo 22 está el llenado del pedimento. Entonces, ok. Aquí vamos a irnos al anexo 1. Ojo en este. El anexo 1 tiene que ser el del 23 de diciembre del 2020. Es el último porque hubo cambio en estos formatos. Entonces, aquí vamos a encontrar todos los formatos. Aquí está el pedimento. Y si se dan cuenta, bueno, pues aquí está el formato del pedimento. Y después de esto vienen partes, te van explicando parte por parte los bloques que tiene este pedimento. ¿De acuerdo? Vimos el tema de estos son los formatos. Acuérdate que aquí viene el formato. Miren, aquí está el formato. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en el taller? En el taller de llenado de pedimento que vamos a tener próximamente, se imprimen todos estos formatos y entonces, a la par, tienes este anexo 22. Si tú quieres realizarlo perfectamente, lo puedes realizar como una práctica, imprimes tu formato y te vas a tu anexo 22. En el anexo 22, aquí vas a ir checando parte por parte, obviamente, cómo llenar este pedimento. Recuerdan que aquí viene cómo se integra el número de pedimento, qué es el tipo de operación, si es una importación, exportación, qué clave de pedimento voy a utilizar. Entonces, aquí me va dando indicaciones y es precisamente por eso este es la herramienta para poder llenar el pedimento, porque te va llevando de la mano hacia dónde tienes que ir. Y para ir llenando, te va incluso ayudando y apoyando de indicarte qué apéndice tienes que checar. Entonces, de esta manera, te vas a tus apéndices, los vas buscando y obviamente vas llenando la información. Acuérdate, aquí está, lo vimos la vez pasada, que era el tema de las aduanas. Aquí vienen las claves dependiendo del tipo de aduana. El apéndice 2, si recuerdan, pues esto es muy importante. Si tienes tiempo, de verdad, chécalo. Todas estas claves de pedimento son las modalidades en las que se puede realizar una importación, una exportación. Un tránsito, obviamente un tema de depósito. Entonces, a través de estas claves, tú vas a establecer qué es lo que vas a hacer, o sea, qué destino se le va a dar a la mercancía y todo es a través de estas dos claves, ¿de acuerdo? No puedes poner, obviamente, todo el tema, tienes que irlo llenando. Entonces, si vas a poner en tu clave de pedimento, que es una importación definitiva a franja fronteriza, bueno, pues lo que tienes que ponerle es un C1. El que yo seguramente creo que has escuchado es una A1. Entonces, aquí están todas estas claves que vas a utilizar para el llenado del pedimento. Esto lo vimos la vez pasada, rápidamente vamos a ir en el apéndice número 3, vimos los medios de transporte. Aquí se pone la clave, recuérdalo, si va a ser marítimo, si va a ser férreo, carretero, aéreo, no vas a poner en el apartado correspondiente, no vas a poner el nombre, vas a poner la clave, ¿de acuerdo? Después también los países, obviamente desde el origen, el destino de los países, también no vas a poner el nombre, vas a poner la clave de estos países. Hablábamos también de las claves de moneda incluso, que bueno, pues la más utilizada son los dólares, ¿no? Tenemos esta parte también de los recintos fiscalizados. Acuérdate que hay un tipo de régimen que habla de los recintos fiscalizados y bueno, pues estos lugares son autorizados, lugares autorizados por la autoridad aduanera, entonces que tenés que buscar de acuerdo al área, pues obviamente o a la provincia, al estado, qué tipo, en dónde hay estos tipos de recintos fiscalizados y bueno, pues aquí tienes que pedir el servicio.
¿de acuerdo? Entonces, ahí está el listado. Tenemos las unidades de medida, recordarás que lo checamos, que no podemos poner litro, no podemos poner kilo y sobre todo no podemos poner la unidad de la medida de la factura. La factura tiene una unidad de medida, se llama comercial, ¿de acuerdo? Entonces, la unidad que te pide el pedimento es la unidad de la medida tarifaria, esta, y esa donde la vas a obtener de la clasificación arancelaria, de la tarifa. Veíamos también pues todo el tema de los indicadores, es decir, si trae cupos, si trae un tema de preferencia arancelaria. Entonces, todo esto, estas son identificadores de acuerdo al tipo de la operación, cómo los vas a ir utilizando y todo viene obviamente por clave. Posteriormente a eso, bueno, pues tenemos nuestro siguiente, está larguísimo, obviamente pues hay muchísima información acerca de estos identificadores, ¿no? Viene, por ejemplo, sector autorizado al amparo de un PROSEC, prueba de valor, retorno de RACs. Entonces, tienes de acuerdo a tu operación y esto obviamente pues tiene muchísima expertise también en la agente aduanal. Es una de las apoyos que nos da también a los importadores exportadores, pues obviamente el tema de el llenado que hace el agente aduanal. Miren, aquí tenemos otro que es importación definitiva de vehículos usados en el estado de Chihuahua, en curso, que tienen acuerdos obviamente para este tipo de vehículos, pues tienes que poner el indicador BST. ¿De acuerdo? Nuestro siguiente, aquí está, nuestro siguiente apéndice que platicábamos también, muy importante, todas las importaciones, exportaciones, tenemos regulaciones y restricciones no arancelarias y aquí vienen por secretaría. Entonces, de acuerdo a tu regulación y restricción, tienes que checar en cada una de las secretarías y bueno, pues aquí tenemos las claves de estas, de acuerdo a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente y así cada una de ellas tiene sus propias claves. Apéndice 10, tipo de contenedores. Tienes que indicar el contenedor, en todo caso, la plataforma, el flat, de qué tipo de contenedor estás hablando, entonces tienes que establecerlo. ¿Esto para qué sirve? Pues obviamente para saber que realmente ese contenedor está ubicado o corresponde a ese pedimento. Entonces, fíjate aquí qué importante es, y aquí vienen también las claves, tienes que, incluso el automóvil, mira, tienes que establecer qué tipo de transporte está utilizando. Claves de métodos de valoración. Los métodos de valoración nuevamente son una forma de establecer en la creación, la construcción del precio, del valor de las mercancías. Esto es muy usado para el tema cuando la autoridad no te reconoce el valor. Esto vamos a tener también, esto es un tema ya más especializado, obviamente, porque se tiene que ir de lo general a lo particular. Para ir cada uno de los métodos tienes que irlo descartando. Y este método del valor de transacción de mercancías similares, a lo mejor algunos de los que nos están acompañando expertos y que también estuvieron en el SAD o están empapados de este tema, bueno, pues en la subvaluación, que es una de las causales de suspensión y de embargo que tienen muy, muy en cuenta las autoridades aduaneras, bueno, pues hacen a través de este método de valoración de mercancías similares. Es decir, no te reconocen el valor de tu mercancía porque establecen que viene por debajo del valor, es decir, subvaluada, viene por debajo del valor de la mercancía, de lo que cuesta, incluso del costo de producción de los elementos de creación de las mercancías. Entonces, este valor viene por debajo, incluso hay muchas mercancías que tienen los llamados precios estimados, es decir, ya por parte de los sectores de la industria nacional se establece que tú no puedes traer un par de chanclitas a menos de $10, por ejemplo. Entonces, si de pronto importas las chanclitas de China de a dólar, pues realmente vas a tener un tema que te van a detener forzosamente. O sea, y aquí pueden hacerte un procedimiento a través de mercancías similares, van a buscar un pedimento que se haya tramitado 60 días antes del tuyo, que también traiga las mismas chanclitas, que sea la misma fracción, cantidades similares, ¿sí? Del mismo país de origen y te van a decir, a ver, Daniel, aquí está este pedimento que se importó hace un mes, también de China, trae las chanclitas, trae 1000 pares de chanclitas y las trae a $8. ¿Cómo es posible? A los 10 o a los $8, tú las traes a dólar. Entonces, obviamente, para esto también nos sirve y para, pues obviamente, desconocer el valor cuando
el valor no vas a reconocerle la factura. También puede ser por un tema ahí muy importante de que el proveedor sea falso, sea inexistente. Entonces te desconocen el valor y a través de estos métodos de valoración, es un tema muy interesante, tienes que hacerlo. Y esta parte también viene en la manifestación de valor. Esta manifestación de valor, que es un documento que también viene el formatito en el anexo 1, el acuse de valor, manifestación de valor. Entonces tienes que poner cómo es que estás manifestando tu valor de las mercancías. Esta parte viene contribuciones. Obviamente, aquí vas a poner lo que vas a estar pagando, si estás multas, si es el tema del derecho de trámite aduanero. Recuerdas que te decía, el impuesto al valor agregado, algún impuesto si es de vehículos, o el tema del impuesto general de importación. Normalmente en pedimentos va la clave 1, la clave 3, la clave 6 y la 15. Nuevamente, en la mayoría de los pedimentos va la clave 1, que es derecho de trámite aduanero, la clave 3, que es el impuesto al valor agregado, la clave 6, que es el impuesto general de importación, exportación, salvo que traiga preferencia arancelaria, y finalmente la prevalidación, que es este pago que se hace para la transmisión. Esas son las claves, no vas a poner las palabras, vas a poner precisamente estas claves y aquí las tenemos, aquí vienen todos los. Formas de pago, esto es muy interesante. Las formas de pago, bueno, pues obviamente la mayoría son 0, vas a pagar en tema de efectivo. Sin embargo, fíjense que para el tema de las importaciones temporales, salvo el IVA, que es un tema si estás certificado o no, se pone un pago 5, que es un pago temporal, es decir, no se está realizando el pago del impuesto general de importación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en la mayoría de los alimentos, en su clave de pago viene la clave 0. Muy importante, apéndice 14. Este apéndice 14, tenemos ahí en nuestro canal de YouTube un curso que nos dio la maestra Fernanda, un tema muy importante que es los Incoterms, para también ahí quien quieran darle seguimiento. Tienes que establecer qué tipo de Incoterm estás utilizando. Y esto tiene que ver también con el tema del transporte, con el tema de los incrementables, y esta parte ya es un tema multable, esta situación de si no pones correctamente el tipo de Incoterm. Destino de la mercancía, esto es para ciertos regímenes. Importante, apéndice 16. Me voy de esta manera para que realmente veamos los que quiero que te lleves en este momento. Apéndice 16. Aquí están los regímenes, ¿de acuerdo? Acuérdate que tenemos dos tipos básicos, que es las importaciones y exportaciones, pero estas importaciones y exportaciones pueden ser definitivas, es decir, que la mercancía se va a importar y va a ser comercializada, o las mercancías se importan de manera temporal, ¿de acuerdo? Pero pueden ser en dos ámbitos, unos para que se elaboren para elaboración, transformación o reparación, que es básicamente programas IMEX, o aquellas que van a ser importadas o retornadas en el mismo estado. Un ejemplo que siempre pongo y les queda muy claro es, por ejemplo, las personas que vienen a alguna exposición, que traen los conciertos, que traen todo su escenario, etcétera, o que vienen, por ejemplo, estas carreras de autos o de motos de muchos países. Bueno, pues importan estas mercancías de manera temporal por el tiempo que va a ser la exposición. Entonces, cuando terminan, bueno, pues las tienen que retornar, ¿de acuerdo? Esta es una forma. El depósito fiscal, bueno, pues estos son a través de almacenes generales de depósito. El tema de los recintos fiscalizados estratégicos, que bueno, pues obviamente son lugares donde te brindan todo. Si tú no tienes bodegas, si tú no tienes personal, si tú no tienes máquinas, si quieres traer mercancía para transformar, elaborar y retornarla, rentas estos espacios, ahí llega tu mercancía, ya no te revisan domicilio, ahí está segura, te rentan hasta la secretaria y entonces realizas tu proceso y retornas tu mercancía. Tránsitos, obviamente lo único que vas a hacer es llevar de un lugar a otro estas mercancías para ser despachadas en una aduana distinta a la que entraron, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente estos recintos fiscalizados y recinto fiscalizado estratégico, pues son para ciertos tipos de mercancía. En el caso del fiscalizado, pues únicamente para tema de IMEX. El recinto fiscalizado estratégico tiene toda una variedad de regímenes o de tipos de mercancía, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante y dependiendo del tipo de régimen, pues vas a escoger también tu clave.
Código de barras, pedimentos, bueno, esto es para efecto del agente aduanal, para el llenado y control de estos pedimentos. Tipos de tasa, bueno, pues obviamente recuerda que nuestro es porcentual, obviamente, nuestra tasa del impuesto general de importación y exportación. Tenemos un apartado de sustancias peligrosas, es muy importante, porque imagínate, puede llegar el contenedor y de pronto es una revisión, no se dan cuenta que tiene ciertas circunstancias y pues ahí hasta les puede explotar, se pueden envenenar. Entonces, bueno, pues tiene que este tipo de mercancías susceptibles o que son peligrosas, tiene obviamente que establecer esta clave. En este caso, bueno, administradores y operación, aquí tenemos, ¿se acuerdan que vimos que había recintos fiscalizados? Bueno, estos son los estratégicos, también nos están dando las direcciones de dónde están estos recintos fiscalizados estratégicos. Aquí viene en esta parte. Características de dispositivos tecnológicos, bueno, aquí también tiene que ver un poco con el tema del momento de realizar el despacho aduanero. Algunos, miren, tienen algunos dispositivos. Y finalmente el apéndice 23 que nos habla acerca del pago electrónico. ¿De acuerdo? Este pago que se hace a través del sistema llamado Pago Electrónico de Comercio Exterior, o también conocido como PESE, que es a través de la agente aduanal, o puede ser a través de captura en algún tipo pues, de institución bancaria. Pero bueno, aquí viene obviamente estos campos. Ahora lo vamos a ver en el pedimento. Entonces, de esta manera, chicos, pueden ver que muchas veces por lo tedioso o la información que es demasiada, no la revisan. Entonces, por lo menos ya con esto ustedes tienen una idea de dónde encontrar esta información. ¿De acuerdo? Es muy importante que chequen esta parte. Aquí vimos, por ejemplo, entonces, todas estas partes y apéndices que vimos se van llenando en estos cuadritos. Vamos poniendo cada una de las claves, ¿de acuerdo? De aquí las claves que vimos. Esta parte de certificación es la última parte que vimos del pago. Aquí viene obviamente esos datos de quién pagó, cómo se pagó, qué agente aduanal, la fecha, obviamente que es muy importante. Entonces, de esta manera se llena este formato. No olvides que este formato es un formato electrónico, es un documento electrónico que ya viene cargado, que lo tienen, obviamente esto donde se tiene a través de un prevalidador que está a cargo de particulares que son concesionados y autorizados por la autoridad aduanera para que puedan brindarnos este servicio de prevalidación. Lo vamos a ver más adelante, ahí tenemos también un videíto en el taller para el más, hay muchos, la verdad es que no quiero ahorita hacer comercial, pero hay muchos prevalidadores muy buenos que debemos, obviamente, si nos dedicamos a esta parte de la importación-exportación, puedes contratar el servicio si tú como importador o exportador, lo que tú quieres básicamente es realizar toda tu operación. Aquí hay dos partes, aquí hay dos formas de que tú puedas llevar todo este esquema. La primera es que contrates los servicios, por ejemplo, del prevalidador, de alguna, en el caso, pues el más conocido, pues es la Karen, y ahí tengas todo tu control. Te ofrecen toda una serie de, les estoy compartiendo también en Face el link, ya está. Entonces, es muy interesante. Hay empresas, obviamente muy grandes, y si también tu empresa quieres dedicarte a este tema y realizar tú mismo el llenado de los pedimentos, tener el control, lo puedes hacer, porque contratas los servicios de estos programas, de estos prevalidadores, pero finalmente algo que no puede faltar, o sea, al final del día tienes que tener los servicios de un agente aduanal a través de tu encargo conferido, ¿sí? Y obviamente, pues mandárselo al agente aduanal, que es quien va a validar este pedimento y lo va a enviar. Entonces, y la otra es que finalmente hay mucha gente que dice, yo no quiero problemas, la verdad es que es muy complicado contratar gente, contratas el prevalidador y todo junto con el agente aduanal. Lo único, ojo, tienes que estar muy al pendiente de tu data stage, es decir, todas tus operaciones o pedírselo a la autoridad aduanera, o que la agente aduanal pues te esté informando de todas tus operaciones, te tiene que mandar tus copias, te tiene que estar mandando tus expedientes electrónicos, es decir, tienes que tener
por cada una de las operaciones tus expedientes electrónicos, que ese es otro tema que vamos a ver. Hay muchos temas realmente para que puedas tener este control. También vamos a tener tema de auditoría preventiva. ¿Cómo puedes tener todos estos elementos para prevenir precisamente sanciones, infracciones? ¿De acuerdo? Ahorita es un buen momento para aprender también, para regularizarte, para autocorregirte, para hacer una auditoría de estas operaciones. Pues chicos, terminamos este tema.